El teléfono sonó 5 veces en el vacío, mientras mis manos temblaban y el sudor frío me bajaba por la espalda como una sentencia helada. Soy Soledad, tengo 68 años, dueña de una ferretería que levanté con mis propias manos, y en ese momento mi vida valía menos que una llamada perdida para mis 5 hijos. Nadie sabía que, al colgar aquel auricular sin respuesta, la madre abnegada había muerto para dar paso a una mujer que ya no pediría permiso para hacer justicia. Todo comenzó hace 8 meses, en el consultorio del doctor Ramírez. Es un hombre bueno, de esos médicos de antes que te miran a los ojos y no a la pantalla de la computadora. Me tomó las manos, que ya tienen las manchas de la edad y las callosidades de haber cargado cajas de tornillos y latas de pintura durante 40 años. Doña Soledad, el azúcar está por las nubes, me dijo con voz suave pero firme. Ya no basta con la pastilla. Su páncreas está cansado como usted. Necesitamos insulina todos los días, sin falta. Salí de allí con una receta y una sensación de fragilidad que nunca había experimentado. Yo, que enterré a mi marido cuando el menor de mis hijos tenía 3 años. Yo, que peleé con proveedores y banqueros para que Ferretería La Solidez fuera el negocio más respetado del barrio. Ahora le tenía miedo a una aguja pequeña. Esa misma noche convoqué a mis 5 hijos a cenar. Vinieron todos, atraídos más por el olor de mi asado de puerco con chile colorado que por mi compañía. Ahí estaban sentados alrededor de la mesa de caoba que compré con mis primeras ganancias grandes. Roberto, el mayor, abogado. Laura, dueña de una boutique. Esteban, contador. Felipe, gerente de banco. Y la pequeña Marisa, que todavía estudia su segunda maestría pagada por mí. Les expliqué la situación con un nudo en la garganta. Puse la caja de insulina y las jeringas sobre el mantel bordado. El doctor dice que al principio me costará hacerlo sola, les dije, tratando de que no me temblara la voz. Necesito que alguno de ustedes aprenda a inyectarme, solo por unas semanas, hasta que yo pierda el miedo y me acostumbre. O que se turnen para venir a vigilarme. Se hizo un silencio incómodo, de esos que se rompen solo con el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana. Roberto se limpió la boca con la servilleta y soltó la primera piedra. «Ay, mamá, por favor. Nosotros trabajamos todo el día. ¿Cómo crees que vamos a tener tiempo de venir a picarte la panza a diario?» «Es cierto, mami», añadió Laura, revisando su celular. «Además, a mí me da asco la sangre, me desmayo. No cuentes conmigo para eso. Lo mejor es que contrates a alguien», sentenció Esteban, sirviéndose más refresco. «Tienes dinero. El negocio te da para eso y más. Págale a una enfermera. Nosotros no sabemos inyectar y honestamente no tenemos cabeza para aprender cosas médicas ahorita». 1 a 1, asintieron. Me miraron como si les estuviera pidiendo que construyeran una pirámide, cuando solo les pedía 5 minutos de su tiempo. Me sentí pequeña en mi propia casa, esa casa que amplié cuarto por cuarto para que cada uno tuviera su espacio. Acepté su decisión con una sonrisa triste, esa que las madres usamos para disculpar el egoísmo de los hijos. «Está bien», dije, «contrataré a alguien». Y así llegó Clarita a mi vida. Una muchacha dulce, enfermera recién graduada, que venía todas las mañanas y noches. Se convirtió en mi sombra y en mi bastón. Mis hijos dejaron de preocuparse. Total, el problema estaba resuelto. Si les llamaba para contarles cómo me sentía, me cortaban rápido. «¿Pero ya fue la enfermera? Ah, bueno, entonces estás bien. Tengo prisa, mamá». Pasaron 8 meses. Me acostumbré a Clarita, a su charla alegre y a su mano suave. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que no podemos depender de una sola persona. Esta mañana, Clarita no llegó. Eran las 8. Mi rutina era estricta. Medir la glucosa, inyectar, desayunar. Sin insulina, no podía comer. Esperé 10 minutos. 20. El teléfono de la casa sonó. Era la madre de Clarita, llorando. La muchacha había tenido un accidente en la moto camino a mi casa. Estaba en el hospital, grave, pero estable. Me quedé helada. Primero, por la preocupación genuina por esa niña que me cuidaba mejor que mi propia sangre. Pero luego, el miedo egoísta y visceral me golpeó. Empecé a sentirme mal. El estrés disparó mis niveles. Me medí el azúcar, 380, y subiendo. Sentí la boca seca,
como si hubiera tragado arena. La vista se me empezó a nublar. Las manos me temblaban tanto que no podía sostener el frasco de insulina para cargarlo yo misma. El miedo a equivocarme de dosis, sumado al temblor, me paralizó. Necesitaba ayuda, urgente. Busqué mi libreta de teléfonos. Mis hijos, pensé. Es domingo, tienen que estar en casa, es una emergencia. Marqué el número de Roberto. Tú. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Seguro estaba en su casa de campo, donde la señal es mala. Marqué el de Laura. Sonó 4 veces. Me mandó al buzón. Hola, soy Laura, deja tu mensaje. Colgué. Sentía que el corazón se me salía del pecho. La sed era insoportable. Llamé a Esteban. ¿Bueno? Contestó con voz adormilada y molesta. Hijo, soy mamá. Necesito ayuda. Clarita tuvo un accidente y tengo el azúcar altísima. No puedo inyectar. Mamá, por Dios, es domingo a las 8 de la mañana. Me interrumpió. ¿No puedes llamar a la agencia de enfermeras? Yo estoy crudo. Anoche tuve fiesta. No puedo manejar así. Pero Esteban, me siento muy mal. Llama a un taxi y vete a urgencias si es tanto el drama. Te deposito para el taxi si quieres. Y me colgó. Me quedé mirando el auricular, incrédula. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, calientes y amargas. Intenté con Felipe. No contestó. Intenté con Marisa, mi niña, la que yo creía más tierna. Mami, estoy en el aeropuerto. Me voy a Cancún con unas amigas. ¿Es rápido? Hija, necesito mi insulina. Estoy sola. Ay, mamá, siempre te pasan cosas cuando voy a salir. Pídele a la vecina o no sé. Ya me tengo que subir al avión. Bye. El silencio que siguió a esa llamada fue más fuerte que cualquier grito. Estaba sola, en una casa de 5 habitaciones, con un negocio exitoso, con 5 hijos profesionales, y me estaba muriendo de una hiperglucemia porque a nadie le importaba lo suficiente para venir. Me senté en el piso de la cocina porque las piernas ya no me sostenían. Veía borroso. Voy a entrar en coma, pensé. Me van a encontrar aquí tirada días después, cuando empiece a oler mal. La ironía era brutal. Tanta gente a la que ayudé en el barrio, tantos clientes a los que les fié material para que construyeran sus casas, y yo no tenía quien me ayudara a vivir. Entonces recordé las palabras de Marisa, dichas con desdén. Pídele a la vecina. Mercedes, doña Meche, una mujer sencilla, viuda como yo, que vive en la casita de al lado. Vende tamales los fines de semana. Nunca habíamos hablado mucho, más allá de los buenos días y algún comentario sobre el clima. Mis hijos siempre la miraron por encima del hombro porque su casa no estaba pintada y su jardín era un poco salvaje. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta la puerta trasera que da al patio. La abrí y el sol de la mañana me lastimó los ojos. «Meche», grité, pero mi voz salió como un graznido débil. «Doña Meche». Me apoyé en la cerca de alambre que divide nuestros patios. Sentía que me iba a desmayar. Todo daba vueltas. «¡Ayuda!», intenté gritar de nuevo. Vi movimiento en su patio. Mercedes salió secándose las manos en un delantal de cuadros. Me vio aferrada a la cerca, pálida y sudando. «¿Doña Soledad?». Su cara cambió de la curiosidad al espanto en un segundo. «Virgen Santísima, ¿qué le pasa?». «El azúcar, la insulina. No puedo», balbucé, mostrándole la jeringa que todavía tenía apretada en la mano. No hizo preguntas estúpidas, no dijo que estaba ocupada. No me mandó a llamar a un taxi. Mercedes corrió hacia la cerca. A sus 60 y tantos años, con una agilidad que no le conocía, buscó un ladrillo. Se impulsó y saltó la pequeña barda que nos separaba, rasgándose el delantal en el proceso. Llegó a mi lado y me sostuvo antes de que yo cayera al pasto. «Tranquila, vecina, tranquila. Vamos adentro». Me arrastró prácticamente hasta la cocina. Me sentó en la silla. «¿Dónde está? ¿Cuánto le pongo?», preguntó, tomando el frasco y la jeringa. Sus manos eran toscas, manos de trabajadora, con las uñas cortas y limpias. 30 unidades, susurré. «Pero, ¿sabe cómo? Mi difunto esposo era diabético», dijo ella sin dejar de moverse. «Le inyecté 10 años. Usted tranquila». Vi cómo cargaba la jeringa con una precisión experta. Le dio los golpecitos para sacar el aire. Me levantó la blusa con respeto
Limpió mi piel con un algodón con alcohol que encontró en la mesa y con una suavidad que ni Clarita tenía, me inyectó. Ya está, doña Soledad, ya está. Respire. Me trajo un vaso de agua. Se quedó a mi lado, abanicándome con un cartón que encontró por ahí. Poco a poco, el temblor empezó a ceder. La vista se aclaró. El sudor frío se detuvo. Gracias, dije, y me eché a llorar. No lloraba por el susto. Lloraba por la humillación, por el dolor del abandono. Mercedes me dejó llorar. Me puso una mano en el hombro y se quedó allí, en silencio. No era mi sangre, no llevaba mi apellido, no iba a heredar mi fortuna. Era solo una vecina a la que yo apenas saludaba y me acababa de salvar la vida mientras mis hijos seguían durmiendo, viajando o curándose la borrachera. ¿Quiere que llame a sus hijos, vecina?, me preguntó suavemente cuando me vio más calmada. Levanté la vista y miré el teléfono colgado en la pared, ese aparato inútil que solo servía para recibir excusas. Miré a Mercedes, con su delantal roto por saltar la barda para ayudarme. Y luego miré la foto familiar que colgaba sobre el refrigerador, esa donde todos sonreían mostrando dientes perfectos, pagados con mi trabajo. Algo se rompió dentro de mí, pero al mismo tiempo, algo se endureció, como el cemento cuando fragua. No, Meche, le dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano y enderezando la espalda. No los llame, no hace falta. Ya sé exactamente quién es mi familia y quiénes son solo conocidos con mi apellido. Mercedes me miró sin entender del todo, pero asintió. Me preparó un té de canela. Mientras bebía el líquido caliente, sentí cómo la fuerza regresaba a mi cuerpo, pero era una fuerza diferente, fría, calculadora. Durante años fui la proveedora, la que solucionaba, la que perdonaba. Son cosas de muchachos, me decía. Están ocupados construyendo su futuro. Pero hoy, frente a la muerte, la venda se me había caído de los ojos. Ellos no estaban construyendo su futuro. Estaban esperando el mío, esperando a que yo faltara para repartirse la ferretería, la casa, los terrenos. Miré mis manos. Ya no temblaban. Eran las manos de una mujer que había levantado un imperio de la nada. ¿Por qué había pensado que estaba indefensa? Tenía recursos, tenía la ferretería, tenía propiedades y, sobre todo, tenía la capacidad de cambiar el destino de todo eso con una sola firma. El teléfono volvió a sonar 1 hora después. Era Esteban. «Mamá, ya se me pasó el dolor de cabeza. ¿Sigues con tu drama o ya te calmaste?» Tomé el auricular con calma. Mi voz sonó firme, irreconocible incluso para mí. «Estoy bien, Esteban. No te preocupes. El problema ya se solucionó». «Ah, qué bueno. Te dije que eras exagerada. Bueno, me voy a dormir otro rato. Nos vemos el domingo que viene para la comida». «Sí, hijo. Descansa». Colgué suavemente. No tenía caso gritar. El enojo es para los que tienen esperanza de cambiar al otro. Yo ya no tenía esperanza. Tenía un plan. Miré a Mercedes, que estaba lavando los trastes que yo había dejado sucios. «Meche», la llamé. «Mande, doña Soledad. Mañana necesito que me acompañes al centro. Tengo que visitar a un notario y quiero que tú seas mi testigo». Ella me miró sorprendida, pero en mis ojos vio una determinación que no admitía preguntas. La Soledad que rogaba atención había muerto esa mañana. La Soledad que iba a reescribir su historia acababa de nacer. El lunes amaneció con un cielo gris, de esos que prometen lluvia pero solo entregan humedad, muy parecido a las promesas que había escuchado de mis hijos toda la vida. Me desperté antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que no sentía desde hacía años. El cuerpo me dolía, sí, sentía el pinchazo de la aguja de ayer y el cansancio en los huesos, pero mi mente estaba afilada como una navaja de rasurar nueva. Mercedes había dormido en el sofá de la sala. La encontré doblando la cobija con esa humildad silenciosa que tienen las personas que están acostumbradas a dar sin recibir. El olor a café de olla, con su toque de piloncillo y canela, inundaba la cocina. «Buenos días, doña Soledad», me saludó, buscando en mi rostro señales de debilidad. «¿Cómo amaneció su azúcar?» «En 95, Meche, como si nada hubiera pasado». Mentí a medias, porque por dentro todo había cambiado. Me senté a la mesa, pero no para desayunar. Saqué de mi cuarto la caja metálica gris, esa que guardaba bajo llave en el fondo del armario.
La puse sobre la mesa de madera con un golpe seco que hizo tintinear las cucharitas. Mercedes me miró con curiosidad, pero sirvió el café y se sentó enfrente, respetando mi silencio. Abrí la caja. El olor a papel viejo y tinta salió de ella. Ahí estaba mi vida entera, no en fotos, sino en escrituras, facturas y estados de cuenta. Durante 40 años, Ferretería La Solidez no solo había vendido clavos y cemento, había construido un patrimonio que mis hijos daban por sentado, como quien da por hecho que el agua sale del grifo sin preguntarse de dónde viene la tubería. Empecé a sacar las carpetas, una por cada hijo. «Mire esto, Meche», le dije, extendiendo un estado de cuenta de hace 3 meses. «Esto es lo que le transfiero a Roberto mensualmente para la renta de su despacho. Dice que los clientes están lentos». Mercedes ajustó sus lentes, entrecerrando los ojos para ver la cifra. Soltó un silbido bajo. «Virgen Santa, con eso vive una familia entera en mi pueblo por medio año, vecina. Y esto», saqué otro papel, uno color rosa pastel, «es lo que pagué para surtir la boutique de Laura la temporada pasada». Me dijo que era un préstamo. Nunca vi un centavo de vuelta. Seguí sacando papeles. La hipoteca del departamento de Esteban que yo liquidé para que no se estresara. El coche del año de Felipe, que está a mi nombre porque él tenía mal historial crediticio. Los viajes de estudios de Marisa. Sumé las cifras en una libreta con mi pluma Bic de punto fino. Los ceros se acumulaban a la derecha con una facilidad obscena. Sentí una punzada en el estómago, pero no era hambre ni enfermedad, era vergüenza. Vergüenza de mí misma. Yo creé a estos monstruos. Yo, con mi afán de que no sufrieran lo que yo sufrí, les quité la capacidad de luchar, de agradecer, de sentir empatía. Les di todo masticado y ahora se sorprendían de que yo no pudiera tragar por ellos. «Usted ha sido muy generosa, doña Soledad», dijo Mercedes suavemente, mojando un pan dulce en su café. «¿Demasiado, tal vez?» «No fui generosa, fui tonta», corregí con dureza. Pensé que estaba comprando su seguridad, pero en realidad estaba pagando mi propia soledad. Creí que si les daba todo, nunca me abandonarían. Y mire dónde estamos. Cerré la caja de golpe. El sonido retumbó en la cocina. «Meche, arréglate. Vamos a salir». «¿Al médico?» «No, a la ferretería primero. Necesito ver mis dominios. Y luego a donde el licenciado Valenzuela». Salimos de la casa. Mi camioneta, una Ford vieja pero impecable que usaba para cargar material, arrancó al primer intento. Al conducir por las calles de mi barrio, vi los negocios que habían abierto y cerrado en estos años. Mi ferretería seguía ahí, en la esquina principal, pintada de azul y amarillo. Entrar a La Solidez siempre fue mi terapia. El olor a aguarrás, a madera cortada y a metal frío me llenó los pulmones. Ahí estaba don Anselmo, mi encargado desde hace 30 años, despachando a un albañil. «¡Patrona!», exclamó Anselmo, limpiándose las manos en el pantalón. «No la esperábamos hoy. ¿Qué no es su día de descanso?» «El descanso es para los muertos, Anselmo», respondí, caminando hacia mi pequeña oficina de cristal al fondo del local. «Y yo estoy muy viva». Desde mi pecera de cristal observé el movimiento del negocio. La caja registradora sonaba con ritmo constante. Los clientes entraban y salían. Este lugar era una mina de oro. Mis hijos lo veían como una vaca lechera vieja a la que solo hay que exprimir, pero no tenían idea de cómo alimentarla. Roberto siempre decía: «Mamá, vende eso. Es mucho trabajo para ti, invierte en la bolsa». Laura decía: «Ay, guácala, siempre hueles a polvo». Ninguno de ellos había cargado un bulto de cemento en su vida. Ninguno sabía la diferencia entre una broca para concreto y una para madera. Y sin embargo, en sus mentes, este dinero ya era suyo. Me senté en mi escritorio y abrí la caja fuerte del negocio. Saqué las escrituras de los terrenos. Tengo 3 lotes comerciales en la zona de mayor crecimiento de la ciudad, comprados cuando eso era puro monte y nadie daba un peso por ellos. Hoy valen millones. También saqué los títulos de propiedad de la casa de la playa que Roberto usa cada verano con sus amigos, y del local donde está la boutique de Laura. Todo estaba a mi nombre. Absolutamente todo. Soledad Martínez, viuda de García. La realización me golpeó como un rayo de luz. Ellos tenían el descaro, la juventud y la ingratitud. Pero yo tenía el poder, el verdadero poder, el que da la propiedad y la ley.
Durante años me sentí pequeña ante sus títulos universitarios y sus palabras rimbombantes. Me hacían sentir que yo era una viejita anticuada que no entendía el mundo moderno. Pobre mamá, no entiende de finanzas, había escuchado decir a Felipe en la última Navidad. Sonreí, una sonrisa fría que se reflejó en el vidrio del escritorio. No entendía de sus finanzas modernas de deudas y apariencias, cierto. Yo entendía de tener, de poseer y de mandar. Llamé a Anselmo. Anselmo, necesito que me saques un reporte de inventario total y una proyección de ganancias reales de este año. Y quiero que llames al cerrajero. Vamos a cambiar las combinaciones de la caja fuerte y las cerraduras de la oficina privada. ¿Pasó algo malo, doña Soledad?, preguntó él, preocupado. Al contrario, Anselmo, pasó algo muy bueno. Desperté. A las 11 de la mañana, Mercedes y yo estábamos frente al edificio antiguo donde despachaba el licenciado Valenzuela. No era el notario de moda al que iba mi hijo Roberto, con sus oficinas de cristal y secretarias que parecen modelos. Valenzuela era un hombre de la vieja escuela, de los que usan tirantes y fuman puro, el mismo que me ayudó a registrar la ferretería hace 40 años. Subimos las escaleras despacio. Mercedes me ofreció su brazo, pero lo rechacé amablemente. Necesito subir sola, Meche. Mis piernas tienen que recordar que pueden sostenerme. Al entrar, el olor a papel viejo me reconfortó. La secretaria, una señora de mi edad llamada Lupita, me reconoció de inmediato. Sole, qué milagro, me saludó con cariño genuino. Pásale, el licenciado está desocupado. Valenzuela se levantó con dificultad de su silla de cuero gastado al verme entrar. Soledad, dichosos los ojos. ¿A qué debemos el honor? ¿Vienes a comprar otra propiedad? Me dijeron que el terreno junto al mercado está en venta. Me senté frente a él. Mercedes se quedó discretamente en una silla pegada a la pared, con su bolsa de mandado en el regazo, observando todo como un testigo silencioso, pero vital. No vengo a comprar, licenciado. Vengo a proteger. Le conté todo, sin lágrimas, sin drama. Le conté de la diabetes, de la insulina, de la enfermera accidentada, y le conté de las 5 llamadas, de las excusas, del tengo fiesta, del me da asco, del vete en taxi. El licenciado Valenzuela escuchó en silencio, jugando con un pisapapeles de mármol. Su rostro se fue endureciendo a medida que yo hablaba. Él conocía a mis hijos desde que eran niños. Les había regalado dulces cuando venían conmigo a firmar papeles. Ingratos, murmuró finalmente, con una voz grave que parecía salir del subsuelo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El dicho nunca falla, Soledad. Ya me los sacaron, licenciado. Me dejaron ciega por años, pero ayer recuperé la vista y quiero que mis papeles reflejen mi nueva realidad. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, abriendo una carpeta amarilla y tomando su pluma fuente. Quiero revocar mi testamento actual. Ese donde divido todo en 5 partes iguales. Quiero que no quede ni rastro de él. Valenzuela asintió, escribiendo rápidamente. Es tu derecho absoluto. ¿Quieres nombrar nuevos beneficiarios? ¿Nietos, tal vez? Negué con la cabeza. Mis nietos eran buenos chicos, pero sus padres manejaban sus vidas. Si les dejaba algo a ellos, mis hijos terminarían controlándolo. No, el corte tenía que ser limpio, como la amputación de un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Todavía no decido el destino final de todo el capital, dije, calculando mis palabras. Pero quiero redactar una cláusula de usufructo vitalicio sobre todas las propiedades que ellos ocupan actualmente, pero revocable a mi voluntad. Y quiero crear un fideicomiso para la ferretería donde yo sea la única administradora hasta el día de mi muerte y que estipule condiciones muy específicas para la sucesión. Hice una pausa y miré a Mercedes. Ella me devolvió la mirada con ojos grandes, asustada de estar en medio de una decisión tan monumental. Y quiero hacer un testamento nuevo, temporal si quieres, pero efectivo desde hoy. En caso de que yo falte mañana, quiero que el 60% de mis bienes líquidos pasen a obras de beneficencia de la iglesia del barrio y a la Cruz Roja. Y el resto, miré fijamente al abogado. El resto quiero dejarlo pendiente de asignación bajo una albacea externa. ¿Quién sería la albacea?, preguntó Valenzuela, sorprendido por la frialdad de mi estrategia. Señalé con la cabeza hacia la esquina de la oficina.
la señora Mercedes. Mercedes dio un respingo y casi tira su bolsa. «Ay, no, doña Soledad, yo no sé de letras, yo no puedo...» «No necesitas saber de letras, Meche», la interrumpí con suavidad pero con firmeza. «Necesitas saber de lealtad. Y de eso, tú sabes más que mis 5 hijos juntos con todos sus doctorados. El licenciado te guiará en lo legal. Yo solo necesito a alguien que no me deje tirada en el piso cuando me esté muriendo». Valenzuela nos miró a las dos. Una sonrisa astuta se dibujó bajo su bigote canoso. «Me parece una jugada maestra, Soledad, legalmente blindada. Tus hijos no podrán impugnar fácilmente si argumentamos que estás en pleno uso de tus facultades mentales, y para eso daré fe pública. Hay algo más», agregué, inclinándome sobre el escritorio. «Nadie puede saberlo, absolutamente nadie. Quiero que sigan creyendo que son los herederos universales. Quiero ver sus caras, licenciado. Quiero ver cómo actúan cuando creen que el dinero está seguro. El elemento sorpresa», asintió el abogado. «Muy bien, prepararé el borrador hoy mismo. Necesito que vuelvas mañana a firmar. Trae tu identificación y la de la señora Mercedes». Salimos de la oficina con el sol del mediodía cayendo a plomo sobre la ciudad. Me sentía ligera. Había dado el primer paso. Mis hijos seguían en sus vidas cómodas, pensando que su madre estaba en casa, vieja y sumisa, esperando su visita del próximo domingo para darles de comer y lavarles los platos. «Doña Soledad», dijo Mercedes mientras caminábamos hacia la camioneta, «¿está segura de esto? Son su sangre». Me detuve en medio de la acera y la miré a los ojos. «La sangre te hace pariente, Meche, pero la lealtad te hace familia. Ayer, mi sangre me dejó morir. Tú me salvaste. Eso no se paga con dinero, pero se reconoce con justicia». El teléfono en mi bolsa empezó a vibrar. Lo saqué. Era Roberto. Seguramente llamaba para disculparse, o más probablemente para pedirme algún favor o preguntarme si ya había resuelto lo de la enfermera. Miré la pantalla iluminada con su nombre. Roberto, hijo mayor. Antes, esa llamada me hubiera acelerado el corazón de alegría. Ahora, solo sentía una calma gélida. Contesté. «Hola, Roberto». «Mamá, hola. Oye, qué pena lo de ayer, ¿eh? De verdad que no tenía señal. ¿Ya estás bien?» Su voz sonaba apresurada. De fondo se escuchaba el ruido de un restaurante caro. «Estoy perfecta, hijo. No te preocupes». «Qué bueno, qué bueno. Oye, ma, fíjate que te llamaba porque necesito un favorcito. Se me atoró un pago de la hipoteca de la casa de campo. Ya ves cómo son los bancos. ¿Crees que me puedas prestar unos 50,000 pesos? Te los pago en cuanto me caiga un cliente grande que traigo». Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. La audacia era impresionante. Ni siquiera preguntó cómo solucioné mi emergencia. Fue directo al dinero. «Claro, hijo», dije con una voz dulce, esa voz que ellos confundían con debilidad. «Sabes que siempre estoy para ayudarlos. Eres la mejor, ma. Gracias, gracias. ¿Me depositas hoy? Pasa por la ferretería el domingo. Ahí te doy el cheque. Quiero verlos a todos. Hagan un esfuerzo para venir a comer. Les voy a preparar mole». «Uy, domingo. Bueno, está bien, por el cheque voy. Ahí les aviso a mis hermanos». «Gracias, ma. Bye». Colgó. Guardé el teléfono. Mercedes me miraba confundida. ¿Le va a dar el dinero después de lo que hizo? Sonreí, y esta vez mi sonrisa llegó a mis ojos. «El domingo, Meche. El domingo van a venir todos por el olor del dinero, como moscas a la miel. Pero lo que no saben es que la miel ya se acabó, y lo que les espera es un trago muy amargo». Arranqué la camioneta. El motor rugió con fuerza. Ya no era la viuda desvalida. Era Soledad, la dueña de todo, y acababa de iniciar la partida de ajedrez más importante de mi vida. Ellos creían que jugaban solos, pero no sabían que el tablero tenía trampa. «Vamos a comer, Meche», dije metiendo primera. «Yo invito, y pide lo que quieras, que hoy celebramos que sigo viva». Mientras conducía, imaginé la comida del domingo. Los vería sentados en mi mesa, con sus sonrisas falsas y sus manos extendidas. Y yo estaría ahí, observando, midiendo, esperando el momento exacto para dejar caer el martillo. Porque si algo aprendí en 40 años de ferretería, es que para construir algo nuevo, a veces primero hay que demoler lo que está podrido. Y los cimientos de mi familia estaban a punto de temblar. La semana que siguió a mi visita con el notario no fue de descanso,
sino de una actividad frenética y silenciosa, como la de las termitas que devoran la madera por dentro sin que la superficie muestre una sola grieta. Me sentía rejuvenecida. La insulina, administrada ahora con religiosa puntualidad por mis propias manos y supervisada por Mercedes, había devuelto la claridad a mi mente y la fuerza a mis piernas. Pero lo que realmente me impulsaba no era la medicina, era la estrategia. Pasé los días en la ferretería, encerrada en mi oficina de cristal. Mientras mis empleados despachaban bultos de cal y metros de cable, yo revisaba cada factura, cada estado de cuenta, cada póliza de seguro. Anselmo, mi fiel encargado, me miraba con una mezcla de admiración y miedo. «Patrona, está usted hecha un remolino», me dijo el miércoles, mientras yo trituraba documentos antiguos de préstamos que les había perdonado a mis hijos en el pasado. «Estoy limpiando la casa, Anselmo», le respondí sin levantar la vista. «Para construir algo nuevo, primero hay que sacar la basura». El primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Laura, mi hija, la de la boutique, tenía una tarjeta de crédito adicional ligada a mi cuenta empresarial. La usaba para emergencias, que en su diccionario significaban sesiones de spa y cenas con amigas. El jueves por la tarde, mi celular sonó. Era ella. «¡Mamá! ¡Qué vergüenza!», gritó sin siquiera saludar. «Estoy en el salón de belleza y la tarjeta no pasa. Dice, fondos insuficientes o bloqueada. ¿Qué hiciste?». Sonreí mientras tomaba un sorbo de mi té. Antes me hubiera disculpado 1000 veces y hubiera corrido al banco. «Ay, hija, qué pena», dije con una voz fingidamente trémula. «Seguro es un error del sistema. Ya ves que con la edad se me olvidan las fechas de corte. Págales con la tuya y luego vemos». «Pero mamá, mi tarjeta está topada». «Haz algo. Llama al banco». «No puedo ahorita, Laurita. Estoy con un proveedor y me siento un poco mareada por el azúcar. Resuélvelo tú, mi vida. Eres una mujer de negocios, ¿no?». Colgué antes de que pudiera replicar. Me imaginé su cara, roja de furia bajo la mascarilla facial, teniendo que sacar su propio dinero. Fue una victoria pequeña, pero el sabor fue dulce. El viernes fue el turno de Marisa. Me llamó desde Cancún. «Mami, necesito que me deposites para el vuelo de regreso. Me gasté todo en unos tours increíbles». «Hija, el token del banco se bloqueó». Mentí con una fluidez que me asustaba. «No puedo hacer transferencias hasta el lunes que vaya a la sucursal». «¿Y qué hago? Tengo que volver el domingo». «Pídele prestado a tus amigas, esas con las que te fuiste. O usa la tarjeta de crédito, esa que dices que pagas tú sola. Buen viaje». La confusión empezaba a germinar en ellos. Estaban acostumbrados a una madre cajero automático, siempre disponible, siempre culpable. Ahora se encontraban con muros de torpeza senil que no sabían cómo escalar. No sospechaban malicia. Su arrogancia les impedía creer que su madre, la viejita diabética, pudiera estar cerrándoles el grifo a propósito. Creían que me estaba haciendo vieja e inútil. Perfecto. Eso jugaba a mi favor. Llegó el domingo, el día de la ejecución. Desde las 6 de la mañana, la cocina olía a fiesta. Mercedes y yo estábamos preparando mole poblano. No el de vaso, no el rápido. El mole de verdad, tostado, molido, con sus almendras, sus chiles, su chocolate de metate y su ajonjolí. Era un platillo que requería paciencia y amor, o en este caso, paciencia y teatro. Mercedes estaba nerviosa. Se alisaba el vestido nuevo que le compré el sábado, un vestido sencillo de flores azules que resaltaba su dignidad natural. «Doña Soledad, ¿está segura de que me quede a comer? Sus hijos, bueno, ya sabe cómo son. No quiero causarle problemas». Dejé de mover la cazuela de barro y la miré fijamente, con el cucharón de madera en la mano como un cetro. «Meche, tú me salvaste la vida. En esta mesa comen los que aportan, no solo los que quitan. Tú te sientas a mi derecha. Y si a alguno no le gusta, la puerta es muy ancha». A las 2 de la tarde empezaron a llegar. Primero Felipe, con su esposa y sus 2 hijos pegados a las tabletas electrónicas. Luego Laura, todavía con cara de indignación por lo de la tarjeta. Esteban llegó con resaca, como siempre, pidiendo una cerveza antes de saludar. Y finalmente Roberto, el abogado, con esa sonrisa de tiburón que usa cuando cree que tiene el control. Marisa no llegó.
Seguía varada en Cancún buscando quién le pagara el boleto. «¡Hola, ma!». Roberto me dio un beso rápido en la mejilla, oliendo a loción cara. «Oye, qué rico huele. Ya me hacía falta comida casera. Siéntense, hijos», dije, señalando la mesa que habíamos puesto con el mejor mantel, el de lino blanco que solo usaba en Navidad. El primer momento de tensión llegó cuando vieron que había un lugar extra puesto en la mesa. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó la esposa de Felipe, mirando el plato vacío a mi derecha. «Sí», respondí, «a Mercedes». El silencio fue instantáneo. Esteban soltó una risita burlona. «¿La vecina de los tamales? ¿La vas a invitar a comer con nosotros?». «Mamá, es una reunión familiar». «Exacto», dije, y mi voz sonó tan fría como el acero. «Mercedes, ven, por favor». Mercedes salió de la cocina trayendo la sopera con el arroz. Se notaba que le temblaban las manos, pero mantuvo la cabeza en alto. Se sentó a mi lado. Mis hijos intercambiaron miradas de incredulidad y molestia. Laura rodó los ojos tan fuerte que pensé que se le quedarían pegados en la nuca. «Bueno», dijo Roberto, tratando de romper la tensión y hacerse el diplomático. «Qué caritativa te has vuelto, mamá». «Hola, señora Mercedes». «Buenas tardes», murmuró ella. La comida transcurrió en una atmósfera extraña. Ellos hablaban de sus cosas, viajes, compras, problemas de gente rica. Ignoraban olímpicamente a Mercedes, hablando por encima de ella como si fuera invisible. Yo comía despacio, saboreando cada bocado y, sobre todo, observando. Veía cómo Felipe regañaba a su hijo por mancharse la camisa, pero no se preocupaba por preguntarme cómo seguía mi salud. Veía cómo Laura revisaba su teléfono cada 3 minutos. Veía cómo Esteban devoraba el mole sin dar las gracias. Eran extraños, extraños con mi apellido. «Oye, mamá», dijo Laura de repente, limpiándose la boca con la servilleta. «Lo de la tarjeta fue un horror. Tienes que ir al banco mañana sin falta. Me dejaste en ridículo». «Lo siento, hija», respondí, tomando un trago de agua. «Pero fíjate que estuve revisando los papeles y creo que voy a cancelar esas tarjetas adicionales». El tenedor de Laura cayó al plato con un ruido metálico. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque el negocio necesita liquidez. La ferretería va a entrar en una etapa de reestructuración y necesito cortar gastos innecesarios». «¿Gastos innecesarios?», saltó Esteban. «Mamá, son 3 pesos lo que gastamos. La ferretería es una mina de oro». «¿No me digas que te está yendo mal?». «No me va mal, Esteban. Me va muy bien. Pero el dinero se cuida, no se tira. Eso me lo enseñó su padre». Roberto intervino con su tono conciliador de abogado. «A ver, tranquilos. Mamá tiene razón, es su dinero. Pero ma, no seas drástica. Ellos cuentan con ese apoyo. Por cierto, hablando de apoyo, ¿te acuerdas de lo que hablamos por teléfono?». Ahí estaba. El momento. El postre. Roberto me miraba con esa expectación codiciosa. Los 50,000 pesos. «Claro, hijo, no se me olvida». Me levanté despacio y fui hacia el trinchador de madera antigua que estaba a mis espaldas. Saqué un sobre manila. Regresé a la mesa y lo puse frente a Roberto, pero no lo solté. Mantuve mi mano sobre él. «Aquí está el cheque por los 50,000 pesos», dije. Los ojos de Roberto brillaron. Esteban y Laura miraron con envidia. «Gracias, ma. Me salvas la vida. Prometo pagarte en cuanto...». «Espera», lo interrumpí. «Antes de que lo tomes, necesito que firmes esto». Saqué otro papel del sobre. No era una tarjeta de felicitación. Era un pagaré notariado, redactado por el licenciado Valenzuela, con cláusulas de interés moratorio y garantía prendaria sobre su coche. Roberto tomó el papel y lo leyó. Su sonrisa se desvaneció y su cara se transformó en una máscara de indignación. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un pagaré? ¿Me vas a cobrar intereses?». «El interés legal, hijo. El mismo que cobra el banco, pero sin comisiones de apertura. Es un buen trato». «Pero soy tu hijo», exclamó golpeando la mesa suavemente. «¿No confías en mí? Esto es insultante». «Confío en ti, Roberto, pero confío más en el orden. Tú eres abogado, entiendes mejor que nadie que cuentas claras, amistades largas, o en este caso, familias unidas». Se hizo un silencio sepulcral. Mis otros hijos miraban la escena boquiabiertos. Nunca, jamás en la vida, les había puesto una condición para darles dinero. Siempre había sido: «Toma, hijo, que te sirva. Si no quieres firmar, no pasa nada», dije, retirando lentamente la mano del sobre.
Pero el cheque se queda aquí. Roberto miró el cheque, luego el pagaré, luego a mí. Vio algo en mis ojos que no había visto antes. No vio a la madre abnegada. Vio a la dueña de ferretería La Solidez. Vio a la mujer que negociaba con proveedores duros y que sobrevivió en un mundo de hombres. «Es increíble», murmuró, sacando su pluma Montblanc del bolsillo. «De verdad, mamá, estás cambiada». «Estoy despierta, Roberto. Solo estoy despierta». Firmó el papel con un garabato furioso. Yo tomé el documento, revisé la firma con calma exasperante y luego deslicé el cheque hacia él. «Gracias, hijo. Tienes 3 meses». El resto de la comida fue incómodo, tenso. Ya nadie hablaba de viajes. Me miraban de reojo, como si de repente me hubiera salido una segunda cabeza. Podía oler su miedo. No entendían qué estaba pasando. ¿Por qué su madre dócil de repente hablaba de reestructuración y exigía firmas? Cuando terminamos, Mercedes se levantó para recoger los platos. «Deja eso, Meche», ordené con voz fuerte. «Tú eres invitada». Miré a Laura y a la esposa de Felipe. «Muchachas, ayuden a recoger la mesa y a lavar los trastes, por favor. Mercedes y yo vamos a tomar el café en la sala». Laura abrió la boca para protestar. Iba a decir que tenía las uñas recién hechas, que le daba asco, que tenía prisa. «Si quieren que reactive las tarjetas o que considere futuros préstamos», dije al aire, como quien comenta el clima, «creo que un poco de ayuda doméstica no les caería mal». Laura cerró la boca. Se levantó arrastrando la silla con furia y empezó a recoger los platos con brusquedad. La esposa de Felipe la siguió. Esteban y Roberto se quedaron en la mesa, mirando sus teléfonos, evitando mi mirada. Me fui a la sala con Mercedes. Nos sentamos en el sofá. Ella estaba pálida, pero tenía una chispa de asombro en los ojos. «Doña Soledad», susurró. «Nunca había visto algo así. Los tiene dominados». «No, Meche. Apenas los estoy educando. Llevan 40 años de retraso en su educación, así que tengo que ser intensiva». Desde la cocina se escuchaba el ruido de los platos chocando y los murmullos de queja de Laura. Era música para mis oídos. Por primera vez en años, en mi casa se hacía lo que yo decía, y no por capricho, sino por justicia. Roberto se acercó a la sala antes de irse. Ya no tenía la arrogancia de la llegada. Se veía preocupado. «Mamá, ya nos vamos. Gracias por la comida y, bueno, por el préstamo». «De nada, hijo. Acuérdate de la fecha de pago. No quiero tener que embargar tu coche. Se vería feo en el barrio». Se rió nerviosamente, pensando que era una broma. Pero al ver que yo no sonreía, la risa se le murió en la garganta. «Sí, claro. Oye, ma, ¿te sientes bien? Digo, ¿lo de la diabetes? ¿No te está afectando la cabeza? Te noto muy agresiva». Lo miré con una ternura que helaba la sangre. «Me siento mejor que nunca, Roberto. La diabetes me enseñó que si no controlo lo que entra en mi cuerpo, me muero. Y ahora estoy aplicando lo mismo con mi vida y mi dinero. Estoy controlando lo que sale». Se fue confundido, mirando hacia atrás mientras salía por la puerta. Uno a uno se despidieron, con besos fríos y miradas de desconfianza. Laura salió con las manos mojadas y oliendo a jabón de trastes, furiosa. Cuando el último coche arrancó, la casa quedó en silencio. Pero no era el silencio triste de antes, ese silencio de abandono. Era un silencio de paz, de victoria. Mercedes me miró. «¿Y ahora qué sigue, vecina?» «Ahora, Meche, vamos a esperar. Les acabo de cambiar las reglas del juego y ni siquiera se han dado cuenta de que el tablero también es nuevo. Creen que esto fue un mal día, una racha de mal humor de la vieja. No saben que fue el primer aviso». Me acerqué a la ventana y vi cómo el sol de la tarde bañaba mi jardín. Mis hijos se habían ido con sus cheques y sus quejas, pensando que habían ganado algo. Pobres ilusos. No sabían que el documento que Roberto firmó no era lo único que había cambiado de manos hoy. Al aceptar mis condiciones, habían aceptado mi autoridad. Y lo mejor estaba por venir. El próximo mes era el aniversario de la ferretería. 50 años. Siempre hacíamos una gran fiesta. Ellos esperaban que yo anunciara, como había insinuado antes, que les cedería acciones o puestos directivos. Sonreí al reflejo de mi rostro en el cristal. Mis arrugas ya no parecían marcas de cansancio, sino surcos de experiencia. «Prepárate, Meche», dije en voz baja, «porque en la fiesta de aniversario
voy a tirar la bomba atómica y quiero que tengas un asiento en primera fila. La cacería había comenzado y la presa acababa de morder el cebo sin saber que tenía un anzuelo de acero dentro. Las semanas siguientes, al almuerzo del domingo, fueron como ver caer una fila de fichas de dominó, una tras otra, con un sonido seco y definitivo. El primer golpe de realidad no tardó en llegar, y vino de donde más duele a la gente acostumbrada a vivir de arriba, el bolsillo. Laura fue la primera en sentir el frío. Su proveedor de ropa importada, un señor muy serio con el que yo había cultivado una relación comercial de años, me llamó a la ferretería. Doña Soledad, disculpe la molestia. El cheque de la niña Laura rebotó, y cuando intentamos cobrar con la tarjeta de crédito que tenemos en archivo, la terminal dijo, denegada. Ella dice que es un error suyo, que usted lo vaya a arreglar. Suspiré, mirando a través del cristal de mi oficina cómo Mercedes, ahora vestida con el uniforme azul y amarillo de La Solidez, aprendía a manejar el sistema de inventarios con una rapidez sorprendente. No es un error, don Anselmo, le respondí al teléfono. Laura es una mujer adulta y dueña de su negocio. Si no tiene fondos, no le surta. Yo ya no soy su aval. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pero respetuoso. Entendido, doña Soledad. Qué pena. Pena es robar, don Anselmo. Cobrar lo justo es negocio. Esa tarde, Laura irrumpió en la ferretería hecha una furia, ignorando a los clientes y taconeando fuerte sobre el piso de cemento pulido. «¡Mamá! Me cancelaron el pedido de otoño», gritó, agitando las manos. «Voy a quebrar si no tengo esa ropa. ¿Qué le dijiste al proveedor?» Me quité los lentes de lectura y la miré con calma. Le dije la verdad, que no tengo nada que ver con tus deudas. «Pero siempre me has ayudado. Es mi temporada fuerte». «Entonces vende lo que tienes, Laura. O pide un préstamo al banco. ¿Tienes un historial crediticio?» «Ah, no, ¿verdad? El historial era mío. Bienvenida al mundo real, hija». Salió llorando, no de tristeza, sino de rabia impotente. Luego fue el turno de Marisa. Regresó de Cancún bronceada y esperando que mi chofer, el viejo Beto, estuviera en el aeropuerto con un cartelito y una botella de agua fría. Pero Beto estaba ocupado entregando material de construcción en una obra. Marisa tuvo que tomar un taxi de sitio, de esos que cobran caro y huelen a cigarro. Llegó a mi casa arrastrando la maleta, sudada y furiosa, solo para encontrar que la llave de la entrada principal ya no giraba. Había cambiado las cerraduras. «Mamá, mi llave no sirve», me gritó por el interfón. «Esa llave es vieja, Marisa», le contesté desde la cocina, mientras Mercedes y yo preparábamos la cena. «Pásale por la puerta de servicio, la que está en el patio, y límpiate los pies que acabamos de trapear». La humillación de tener que entrar por la puerta trasera, como si fuera una extraña en la casa donde creció, fue un golpe a su ego que no se esperaba. Felipe y Esteban no se quedaron atrás. Felipe intentó usar la cuenta corporativa de la ferretería para pagar la mensualidad de su camioneta de lujo como hacía cada mes. La transferencia fue rechazada. Esteban me llamó a las 3 de la mañana un sábado, borracho, pidiendo que le mandara un Uber porque había perdido la cartera. Mi teléfono estaba en no molestar. Se tuvo que regresar caminando. Para cuando llegó la fecha del aniversario de la ferretería, un mes después, mis 5 hijos estaban desesperados. Habían intentado todo: llanto, chantaje emocional. «Ya no nos quieres», amenazas veladas de internarme en un asilo. «Te notamos rara, mamá. Quizás necesitas reposo psiquiátrico». Y finalmente, una sumisión falsa y empalagosa. Se reunieron, estoy segura. Conspiraron. Roberto, con su mente de abogado, debió decirles: «Aguanten. El 50 aniversario es la clave. Mamá siempre dijo que en las bodas de oro del negocio anunciaría a los nuevos socios. Solo tenemos que sonreír y aguantar a la vieja loca un poco más». Llegó la noche de la fiesta. Alquilé el salón de eventos del Hotel Real, el más elegante de la ciudad. Invité a 300 personas. Proveedores, clientes grandes, el alcalde, el cura de la parroquia y, por supuesto, a mis empleados y vecinos. Yo llevaba un vestido color vino, elegante y sobrio, con un collar de perlas que mi marido me regaló cuando cumplimos el primer año del negocio. Mercedes estaba a mi lado, hermosa con un traje sastre gris perla que le habíamos comprado juntas. Se veía distinguida,
lejos de la imagen de la vendedora de tamales que mis hijos despreciaban. Mis hijos llegaron puntuales, vestidos de gala. Se veían espectaculares por fuera, como manzanas enceradas, pero yo sabía que por dentro estaban llenos de gusanos. Se colocaron estratégicamente en la entrada, saludando a los invitados como si fueran los anfitriones, como si Ferretería La Solidez fuera su reino por derecho divino. «Buenas noches, señor alcalde», decía Roberto estrechando manos. «Sí, 50 años, un orgullo familiar. Pronto tomaremos la estafeta con mis hermanos». Yo los observaba desde la mesa principal, bebiendo agua mineral. «Mírelos, Meche», le susurré. «Están repartiéndose la piel del oso antes de cazarlo». «Doña Soledad, me tiemblan las piernas», confesó Mercedes. «¿Segura que quiere hacer esto frente a todos?» «Nunca he estado más segura. La vergüenza pública es la única medicina que cura la soberbia crónica». La cena transcurrió entre risas y brindis. Mis hijos se sentaron en mi mesa, desplazando a quien se pusiera enfrente, pero ignorando olímpicamente a Mercedes, a quien relegaron a una esquina de la mesa, casi fuera del mantel. Laura incluso tuvo el descaro de pedirle que le pasara la sal sin mirarla a la cara, como si fuera parte del servicio de meseros. Llegó el momento del discurso. Las luces se atenuaron y un reflector me iluminó. Roberto se levantó rápidamente, arreglándose la corbata, listo para subir al escenario conmigo y sostenerme por si me fallaban las fuerzas, o mejor dicho, para salir en la foto. «Siéntate, Roberto», le dije en voz baja pero firme. «Pero mamá, ¿te ayudo a subir? Puedo subir sola, y el micrófono es para la dueña». Subí los escalones con una firmeza que desmentía mi edad. Tomé el micrófono y miré al salón lleno. Vi caras amigas, caras de gente que me vio cargar bultos de cemento cuando enviudé, gente que sabía lo que costaba cada tornillo de mi tienda. Y vi las caras de mis 5 hijos, sonrientes, expectantes, codiciosos. «Buenas noches a todos», empecé, y mi voz resonó clara en los altavoces. «Gracias por acompañarme a celebrar medio siglo de trabajo. 50 años de La Solidez». Hubo aplausos. Esperé a que cesaran. Muchos de ustedes saben que levanté este negocio sola, con un hijo en brazos y otro en la panza, después de que mi esposo falleció. Lo hice pensando en el futuro de mi familia, pensando en dejarles un legado. Mis hijos asintieron solemnemente desde la mesa, dándose codazos disimulados. «Aquí viene», parecían decir sus ojos. «Ya somos ricos». Pero la vida, como los negocios, te enseña lecciones duras. Continué, cambiando el tono a uno más serio. Me enseñó que la sangre no garantiza lealtad. Me enseñó que puedes criar hijos con todo el amor y el dinero del mundo. Y aún así, obtener extraños que te dejarían morir sola en una cocina por no interrumpir su domingo de descanso. Un murmullo recorrió el salón. La sonrisa de Roberto se congeló. Laura dejó caer su copa de champaña, que se rompió con un tintineo agudo. Hace 1 mes y medio, tuve una crisis diabética grave. Llamé a mis 5 hijos. Ninguno vino. Unos estaban de fiesta, otros de viaje, otros simplemente no quisieron molestarse. El silencio en el salón era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa, donde mis hijos se encogían en sus sillas, pálidos como el papel. Sobreviví gracias a una mujer que no lleva mi apellido, pero que tiene más corazón en un dedo que toda mi descendencia junta. Señalé hacia la mesa. «Mercedes, ponte de pie, por favor». Mercedes se levantó, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. La gente empezó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. «Por eso», alcé la voz para dominar el ruido, «esta noche no vengo a anunciar mi retiro, ni a heredar el negocio a mis hijos, como ellos esperan». Roberto se puso de pie de un salto, rojo de ira y vergüenza. «Mamá, basta, estás desvariando», gritó, intentando detener el desastre. «Disculpen todos, mi madre no se siente bien, es la medicación». «Siéntate, Roberto». Mi voz tronó por el micrófono, amplificada y autoritaria, callándolo al instante. «Estoy más lúcida que nunca. Y para que no queden dudas, aquí está mi notario, el licenciado Valenzuela, dando fe de este acto». El licenciado saludó desde una mesa cercana, levantando su copa con una sonrisa cómplice. «He constituido legalmente la
Fundación y Fideicomiso La Solidez. A partir de mañana, la ferretería y todas mis propiedades comerciales pasan a ser propiedad del fideicomiso. Las ganancias, después de reinversión y salarios justos, se destinarán en un 60% a obras de beneficencia para ancianos abandonados. Hubo un grito ahogado de Marisa. Esteban se llevó las manos a la cabeza. El 40% restante será para mi manutención y crecimiento del negocio. Y he nombrado una junta directiva para administrar este patrimonio cuando yo falte. Mis hijos no forman parte de esa junta. «Eso es ilegal», bramó Roberto, perdiendo toda compostura. «Es la legítima. Vamos a impugnar». «Puedes intentar impugnar lo que quieras, hijo», le respondí con una calma glacial. «Pero te recuerdo que firmaste un pagaré hace un mes reconociendo una deuda. Y te recuerdo que la ferretería es mía. Yo la construí. Yo decido». Miré a la audiencia, que estaba en shock, presenciando la caída de la dinastía que nunca fue. Además, tengo el placer de anunciar a la nueva vicepresidenta de operaciones y futura albacea de mis bienes personales, la señora Mercedes. Ella tendrá voz y voto en cada decisión de la empresa a partir de hoy. El aplauso que siguió fue confuso, mezclado con murmullos de asombro, pero fue un aplauso al fin. Mis hijos parecían estatuas de sal. La realidad les había caído encima como una losa de concreto. No eran los dueños, no eran los jefes, eran por primera vez en sus vidas irrelevantes. Bajé del escenario. La gente me abría paso con una mezcla de respeto y temor. Me acerqué a la mesa donde mis hijos seguían paralizados. Roberto me miró con odio puro. «Nos has humillado frente a toda la ciudad. Esto no se va a quedar así, mamá. Te voy a declarar interdicta. Voy a probar que esa mujer», señaló a Mercedes, «te lavó el cerebro». Me acerqué a su oído y le susurré para que solo él me escuchara. «Inténtalo. El licenciado Valenzuela tiene grabaciones de las llamadas de aquel domingo. Tiene los registros de las veces que me negaron ayuda. Si vamos a juicio, Roberto, no solo perderás la herencia, perderás tu reputación. ¿Quién va a contratar a un abogado que dejó morir a su madre por cruda?» Roberto retrocedió como si lo hubiera golpeado. El color desapareció de su rostro. Sabía que yo no estaba blofeando. Tenía las pruebas. Tenía el poder. Laura lloraba en silencio, arruinando su maquillaje costoso. «¿Y nosotros qué?», gimió. «¿De qué vamos a vivir? Tienen manos, ¿no?», les dije mirándolos a todos. «Tienen títulos universitarios que yo pagué. Tienen salud. Trabajen, como lo hizo Mercedes, como lo hice yo». Hice una seña a los meseros. «Por favor, sirvan el postre y asegúrense de que a mis hijos no les falte nada. De beber, porque la comida gratis se acabó hoy». Tomé a Mercedes del brazo, quien todavía no podía creer lo que acababa de pasar. «Vámonos, Meche. El aire aquí se puso muy pesado y mañana tenemos que abrir la tienda temprano. Hay inventario que revisar». Salimos del salón con la cabeza en alto, dejando atrás el murmullo del escándalo y a 5 huérfanos de fortuna que acababan de descubrir que el apellido no paga facturas. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí una ligereza en el pecho que no sentía en décadas. No había perdido a mis hijos. Me había recuperado a mí misma. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. Los vi discutiendo entre ellos, culpándose unos a otros, señalándose con el dedo. Ya no eran mi problema, eran su propio problema. El valet parking trajo mi camioneta. «¿A casa, doña Soledad?», preguntó. «Sí, Beto. A casa. A mi casa». Mercedes subió al asiento del copiloto y me miró con una sonrisa tímida. «¿Sabe qué, doña Soledad? Creo que nunca había visto unos fuegos artificiales tan bonitos como los de hoy». Me reí, y fue una risa que salió desde el fondo de mi vientre, sanadora y fuerte. «Y espérate, Meche, apenas estamos poniendo los cimientos». La noche estaba fresca, pero yo sentía un calor reconfortante. Había dinamitado el puente hacia el pasado, sí, pero el camino hacia el futuro nunca había estado tan despejado. Mis hijos aprenderían a nadar o se hundirían, pero ya no usarían mi espalda como balsa. Esa noche dormí como un bebé, sabiendo que al día siguiente, cuando sonara el teléfono, si es que sonaba, sería para negocios y no para excusas. Han pasado 6 meses desde la fiesta del 50 aniversario, y si alguien me hubiera dicho hace un año que La Paz olía a café recién hecho y a cuentas claras,
no le habría creído. La vida en Ferretería La Solidez ha tomado un ritmo nuevo, vigoroso, como el de un motor recién afinado. Ya no soy la mujer angustiada que miraba el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Ahora soy la mujer que decide cuándo descolgar el auricular. Mi rutina matutina es sagrada y, curiosamente, se ha convertido en mi momento favorito del día. Me levanto a las 6, me mido la glucosa, que se mantiene estable en 100 gracias a la disciplina y a la falta de corajes, y me inyecto la insulina. Ya no me tiemblan las manos. Esa pequeña aguja, que antes representaba mi fragilidad y mi dependencia, ahora es mi cetro de mando. Es el recordatorio diario de que estoy viva y de que mi salud es mi responsabilidad, no una carga para nadie más. Mercedes llega a las 7 en punto. Ya no entra por la puerta trasera ni salta bardas de emergencia. Entra por la puerta principal, con su juego de llaves propio y una seguridad en el paso que me llena de orgullo. Hemos remodelado la oficina. Quitamos el escritorio viejo, donde mis hijos solían sentarse a pedirme dinero, y pusimos 2 escritorios ejecutivos, uno frente al otro. Mercedes, a sus 60 y tantos, está aprendiendo computación. Verla pelearse con el ratón y luego sonreír cuando logra cuadrar el inventario en Excel es una de mis mayores satisfacciones. El negocio ha cambiado. Los empleados, que antes veían con temor las visitas de mis hijos porque siempre implicaban gritos o exigencias absurdas, ahora trabajan con una sonrisa. Saben que el fideicomiso garantiza sus empleos y sus prestaciones. El ambiente ya no es de una monarquía en decadencia, sino de una cooperativa eficiente. Don Anselmo me dijo el otro día, mientras revisábamos un pedido de varilla: «Doña Sole, la tienda se siente más ligera, como si le hubiéramos quitado un saco de cemento de encima». Y tenía razón. El peso que nos quitamos tenía 5 nombres y apellidos. Mis vecinos también me miran distinto. Ya no soy la pobre viuda que trabaja para mantener a sus hijos licenciados. Ahora soy la doña Soledad, la empresaria que puso orden. Al principio hubo chismes, claro. En un barrio como este, las noticias vuelan más rápido que el viento. Decían que me había vuelto loca, que una secta me había lavado el cerebro, que Mercedes era una bruja. Pero los hechos matan a los chismes. Y cuando vieron que la ferretería crecía y que mis hijos ya no desfilaban con sus autos del año por la calle, el respeto sustituyó a la lástima. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurrió en los libros de contabilidad, sino en la dinámica invisible que une o ata a una familia. El silencio de mis hijos durante las primeras semanas fue ensordecedor. Esperaban, supongo, que yo recapacitara, que el miedo a la soledad me hiciera correr a buscarlos con la chequera abierta, pero subestimaron cuánto disfruta una su propia compañía cuando ya no tiene que servir a nadie. Al no recibir llamadas de súplica, empezaron a aparecer las consecuencias reales de sus vidas de fantasía. El primero en caer de su pedestal fue Roberto. La hipoteca de su casa de campo, esa que yo solía ayudarle a pagar, se venció. El banco no entiende de apellidos ni de prestigios heredados. Me enteré por el licenciado Valenzuela que Roberto tuvo que poner la propiedad en venta para liquidar deudas. Un martes por la tarde, Roberto se presentó en la ferretería. No traía su traje italiano habitual, sino una camisa sencilla, y se le notaban las ojeras. Entró a mi oficina y se quedó de pie, mirando a Mercedes, quien no se movió de su escritorio. «Mamá, vengo a pagarte», dijo, sacando un cheque de su bolsillo. Lo tomé y verifiqué la cifra. 50,000 pesos, más los intereses moratorios que estipulaba el pagaré. «Está completo, Roberto». «Gracias». «Tuve que vender la moto y pedir un adelanto en el despacho», confesó, con la mandíbula tensa. «Mis socios no están contentos. Dicen que he perdido liquidez». Me quité los lentes y lo miré a los ojos. Por primera vez en años vi a un hombre, no a un niño mimado. La liquidez va y viene, hijo. La dignidad es la que no se recupera si se pierde. Qué bueno que cumpliste tu palabra. Aquí tienes tu pagaré. Lo rompí frente a él. ¿Eso es todo?, preguntó, esperando quizás un aplauso o una invitación a cenar para celebrar su esfuerzo. «Eso es todo, Roberto. Vuelve al trabajo. Tienes una reputación que reconstruir». Se fue sin azotar la puerta. Fue una victoria silenciosa, pero monumental.
Había entendido que el banco de mamá estaba cerrado, pero que la escuela de la vida acababa de abrir sus inscripciones. Con Laura fue más dramático, como todo en su vida. Su boutique, que subsistía gracias a mis inyecciones de capital para inventario que terminaban en sus viajes, colapsó en 3 meses. Tuvo que traspasar el local. Ahora vende ropa por internet y hace entregas personales en puntos medios. La vi el otro día en el estacionamiento del supermercado, entregando una bolsa a una clienta y contando el dinero en efectivo con cuidado. Me dolió, no voy a mentir. Una madre nunca quiere ver a sus hijos batallar. Sentí el impulso de bajarme del coche, abrazarla y decirle: «Ten, hija, compra lo que quieras». Pero me amarré las manos al volante. Recordé las palabras de aquella noche. A mí me da asco la sangre. Si yo intervenía ahora, le estaría robando la lección más importante de su vida, el valor del dinero ganado con el sudor propio. Si ella aprendía a ganarse 100 pesos, esos 100 pesos valdrían más que el 1.000.000 que yo le había regalado. Esteban y Felipe tuvieron que bajar su nivel de vida drásticamente. Se acabaron los fines de semana de golf y las fiestas hasta el amanecer. Felipe cambió su camioneta por un auto compacto usado. Esteban, según me cuentan, ha tenido que empezar a llegar temprano a su trabajo de contador porque ya no tiene la red de seguridad que le permitía ser mediocre. Y Marisa, mi pequeña Marisa, fue la única que vino a buscarme no por dinero, sino por miedo. Llegó una tarde llorando, diciendo que no sabía hacer nada, que sus maestrías eran teóricas y que nadie la contrataba con el sueldo que ella merecía. «Entonces acepta el sueldo que te ofrezcan, Marisa», le dije mientras acomodaba unos candados en el mostrador. «Y demuestra que mereces más trabajando, no presumiendo títulos. Pero es injusto. Tú tienes tanto y yo no tengo nada. Tienes juventud, salud y educación. Yo a tu edad tenía 2 hijos, una ferretería endeudada y un luto. No me hables de injusticias». Se fue enojada, pero a la semana siguiente me enteré de que había entrado a trabajar en una agencia de viajes, ganando poco, pero ganando algo. Verlos luchar ha sido duro, pero necesario. Es como ver al polluelo romper el cascarón. Si les ayudas, se mueren porque no desarrollan los pulmones. Yo los había estado asfixiando con mi ayuda. Ahora, por fin, estaban respirando aire real, aunque fuera frío y rasposo. Pero mi vida no se centra en observarlos a ellos. Mi energía, esa que antes se drenaba en sus dramas, ahora tiene un cauce maravilloso. La Fundación La Solidez. Hace 2 meses inauguramos el Centro de Atención al Adulto Mayor Mercedes. Sí, le puse su nombre. Ella lloró 3 días seguidos cuando vio el letrero. Adecuamos una bodega que tenía vacía junto a la ferretería. Ahora es un espacio limpio, pintado de colores alegres, donde ofrecemos 2 cosas que a mí me faltaron aquel domingo negro: insulina y compañía. Contratamos a 2 enfermeras y pagamos sus sueldos puntualmente, con prestaciones de ley, para que inyecten y curen a los ancianos del barrio que no pueden hacerlo solos. También tenemos un pequeño comedor. Mercedes coordina todo. Es increíble verla. La mujer que vendía tamales y se sentía menos, ahora dirige a un equipo de voluntarios, organiza las compras de medicamentos y conoce el nombre de cada abuelo que entra por esa puerta. «Doña Sole», me dijo Mercedes ayer mientras servíamos café a un grupo de señoras que jugaban lotería. ¿Se da cuenta de que don Jacinto ya no trae los zapatos rotos? Con lo que se ahorra de las medicinas que le damos, se compró botas. Me doy cuenta, Meche. Y me doy cuenta de que tú te ves 10 años más joven. Ella se rió y se acomodó el cabello. Es que sentirse útil es la mejor crema antiarrugas, vecina. El impacto en la comunidad ha sido profundo. La gente cuida la ferretería como si fuera suya. Si ven un papel tirado afuera, lo recogen. Si ven a alguien sospechoso merodeando, nos avisan. Hemos creado un círculo de protección que el dinero no puede comprar, solo la lealtad. Y en medio de todo esto, yo he encontrado una redención personal. Durante años pensé que mi legado eran mis hijos. Pensaba que mi inmortalidad dependía de que ellos llevaran mi apellido y disfrutaran de mi fortuna. Qué equivocada estaba. Mi legado no es genético, es humano. Mi legado son las 50 personas que desayunan diario en el comedor. Son los jóvenes que he becado con la condición de que visiten a sus abuelos. Es la dignidad recuperada de Mercedes.
A veces, por las tardes, cuando baja el sol y la actividad en la tienda disminuye, me siento en mi oficina y reflexiono sobre la soledad. Antes le tenía pavor. El nombre soledad me pesaba como una sentencia. Ahora entiendo que hay dos tipos de soledad: la de quien no tiene a nadie porque no sembró amor, y la de quien disfruta consigo mismo porque está en paz. Yo vivo en la segunda. Mis hijos no han desaparecido de mi vida por completo. Vienen de vez en cuando, en cumpleaños o fechas obligatorias. La dinámica es tensa, educada, distante, como la de parientes lejanos que se visitan por compromiso. Ya no hay besos falsos ni mamita querida seguidos de una petición de préstamo. Hay un respeto temeroso. Saben que soy capaz de desheredarlos por completo si cruzan la línea. Y paradójicamente, eso ha hecho que me traten mejor que cuando les daba todo. El domingo pasado, Laura vino a comer, sola. Trajo un postre que ella misma horneó. Estaba un poco quemado y seco. Lo hice yo, mamá. No tenía para comprar el de la pastelería francesa, dijo, poniéndolo en la mesa con un gesto desafiante pero avergonzado. Lo probé. Sabía a harina barata y a esfuerzo. Está delicioso, hija, le dije sinceramente. Sabe mejor que cualquier cosa que hayas comprado con mi tarjeta. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Se aguantó. Está madurando. Tarde, a los 40 años, pero está madurando. Esa noche, después de que Laura se fue, me quedé platicando con Mercedes en el porche. El cielo estaba estrellado y se escuchaban los grillos. ¿Cree que algún día volverán a ser una familia unida, doña Soledad?, me preguntó Meche, meciendo su silla. No lo sé, Meche. La familia que yo imaginaba, esa de comercial de televisión, nunca existió. Era una ilusión pagada por mí. Lo que estamos construyendo ahora, aunque sea con pedazos rotos y pegamento, es real, y prefiero una realidad agrietada que una mentira perfecta. Mercedes asintió y tomó un sorbo de su té. Tiene razón. Además, mire todo lo que hemos ganado. Señaló hacia la calle, donde pasaba don Anselmo saludando con la mano, y hacia la bodega del comedor comunitario. Sí, respondí. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Si mis hijos no me hubieran abandonado ese día, yo seguiría ciega, tú seguirías saltando bardas y toda esta gente seguiría sin ayuda. Mi enfermedad fue mi salvación. Me levanté con un poco de dificultad. Los años no perdonan, aunque el espíritu sea joven, y miré hacia la casa. Esa casa grande que construí ladrillo a ladrillo. Ya no se sentía vacía. Estaba llena de mi presencia, de mis decisiones, de mi nueva vida. El futuro ya no me asusta. He dejado todo arreglado. El fideicomiso es blindado. Cuando yo falte, la ferretería seguirá operando bajo la dirección de Mercedes y la junta directiva. Mis hijos recibirán una mensualidad modesta, suficiente para no pasar hambre, pero insuficiente para dejar de trabajar. Es mi último acto de amor hacia ellos, obligarlos a ser útiles hasta el final de sus días. Y para Mercedes, bueno, ella no lo sabe aún, pero la casa de al lado, su casa y la mía quedarán unificadas en los papeles. Ella tendrá un techo seguro y la autoridad para seguir siendo el ángel guardián de este barrio. Me fui a dormir con una sonrisa. Antes de cerrar los ojos, miré la foto de mi esposo en la mesita de noche. Lo logramos, viejo, le susurré. Nos costó, pero al final, la solidez hizo honor a su nombre. No construimos solo paredes, construimos carácter. El teléfono sonó una vez. No contesté. No era una emergencia. Y si lo era, sabía que tenía la fuerza, los recursos y la gente correcta a mi lado para resolverla. Ya no soy la víctima de mi propia sangre. Soy Soledad, la dueña de mi destino. Y por primera vez en 68 años, ese destino me pertenece por completo. Mañana será lunes. Hay que abrir la tienda, revisar inventario y recibir al proveedor de pintura. Hay mucho trabajo por hacer, y gracias a Dios y a mi despertar, tengo toda la energía para hacerlo. La vida empieza cuando uno decide dejar de esperar que otros la vivan por ti. Y yo apenas estoy comenzando.